Pero pasamos de manera inmediata a nuestra entrevista del día de hoy. La vieron en pantalla a la Seremi de Gobierno. Nos acompaña en estos momentos Jacqueline Cárdenas, vocera de Gobierno de la región del Biobío. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Seremi. Gracias a ustedes por la invitación y poder conversar sobre esta gran noticia, este gran hito, como bien mencionaba Matías en la nota, un gran hito histórico para nuestro país. Nos gustaría partir un poco con esta misma recepción de las comunidades. Sabemos que se privilegia mucho el tiempo de las personas, el tiempo en familia, pero sin duda algo que se repite es un poco para la gente que quizá es dueña de algún emprendimiento, que son dueños de un grupo humano, son en este caso los que contratan, respecto a la situación del mercado, las ganancias, ¿cómo se puede dar como de esta igual calma para que esas personas que están preocupadas respecto a la ganancia del funcionamiento del trabajo no se podría ver afectada en el largo plazo, Seremi? Bueno, toda experiencia y todo rubro es distinto. Hoy en la mañana estuvimos con varias empresas, con pymes que efectivamente llevan ya bastante tiempo, 2018, algunas que habían empezado con 42 horas, 2019, 2021 y varias de ellas post pandemia con 40 horas. Y desde los dueños, los gerentes, trabajadores y trabajadoras no hubo ninguno que no lo evaluara de forma positiva, porque no hubo disminución en ningún caso de ninguna de las que estaba ahí. En esa experiencia en la que me quiero basar, disminución en las ganancias, por ejemplo. Lo que es muy positivo también, y de hecho lo valoraban muy positivo porque los trabajadores, valga la redundancia, trabajan más motivados, más contentos, con mejor productividad y finalmente todos ganamos. Y yo creo que ahí está el llamado a no temer a estos cambios, que lo que buscan también es colocarnos a niveles de otros países, estándares donde se han hecho estudios y está comprobado que la productividad no necesariamente está relacionada con más horas de trabajo, sino que también con el compromiso y cómo se fortalece el trabajo en ciertas horas, que hoy estas 40 horas que ya avanzan vienen también a cambiar ese paradigma, viene a ser un cambio de paradigma y es lo que nos hace sentir muy orgullosos y orgullosos. Entonces el llamado ahí es a la tranquilidad, a poder tomar esto como una oportunidad para todos y todas, que es lo que corresponde también cuando nos enfrentamos a cambios tan importantes como los que estamos viviendo con las 40 horas. Seremi, un poco abordar desde la misma realidad, esto es algo que se venía discutiendo y que bueno, la misma Universidad de Concepción aplicó la norma de las 40 horas y la pandemia fue un estímulo para eso. Eso es solamente un ejemplo, pero también ejemplos de otros países que han aplicado este sistema. ¿Podría mencionar algunos? O sea, hay estudios de otros países, pero no tenemos que ir tan lejos. Tú mismo mencionas esta casa de estudio en la Universidad de Concepción. Tenemos, como yo te lo mencionaba, realidades aquí en la región del Biobío, donde el impacto ha sido positivo en mejorar calidad de vida, en poder tener una muy buena producción y que finalmente es posible realizar estos avances. Cuando es una ley que durmió por 8 años, y que efectivamente era algo muy esperado por los trabajadores y trabajadoras y es un triunfo de ellos y ellas. No es necesario quizá irnos a grandes estudios para poder entender que hoy día el foco en el cuidado de las personas, en nuestro propio autocuidado, por eso insisto, es un cambio de paradigma. Y es un cambio que también viene a colocar el énfasis, lo mencionaban en la nota, es un compromiso. Muchos decían que no iba a ser posible llegar a las 40 horas. Si bien hoy día empieza a regir con esta disminución de una hora, decían que no era posible y aquí estamos cumpliendo como gobierno. Y eso es importante también transmitirlo, porque ese ha sido el centro que ha puesto el gobierno del presidente Gabriel Boric en las personas, en poder ver cuál es la mejor forma para avanzar como sociedad, no solo en trabajar menos horas, tiene que ver con el autocuidado. Hoy día nos mencionaban cuestiones que tienen que ver, que es un poco sincerarnos como sociedad. Con cuestiones que tienen que ver desde lo cotidiano hasta poder tener tiempo de hacer deporte. Incluso hablar de ocio antes se asociaba como a flojera. El ocio es tan importante también para nosotros, nuestra salud mental. Entonces son muchos factores que también se ven favorecidos con esta normativa, con esta ley, y nos hace sentirnos muy orgullosos y orgullosa porque fue producto también del diálogo entre los trabajadores, entre los empresarios, entre todos los sectores políticos. Y esto nos dice que cuando nos ponemos de acuerdo y cuando finalmente existen estos avances, avanzamos todos y todas, porque ese es el objetivo. Y finalmente hoy tenemos ley de 40 horas que empieza con una disminución
de 1 hora semanal para llegar al 2028 con las 40 horas ya rigiendo para todos y todas, sumado también a un sueldo mínimo, también sumado a una ley de conciliación familiar, como lo mencionaba en la nota, y a otros avances, la ley Karin, y a otros elementos que también vamos a ir incorporando. Y eso es importante destacarlo porque ese es el sello y ese es el centro y el camino que este gobierno ha tomado. Ahora, igual, aclarar también que la ley es bastante enfática, es reducción de horas, no se está hablando de reducción de minutos. Exacto, ni nada. No se reducen ni los minutos, y aquí es importante, nosotros logramos reducir las horas y no la reducción del sueldo. Y eso también es muy importante porque son acuerdos que se encaminan y que hoy llegamos a tener una ley que efectivamente favorece a los trabajadores y trabajadoras y que es producto de una lucha de ellos y ellas también. Este es un logro de ellos y de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la disminución de tiempo y cuando también salen estos mitos que también hemos tratado de informárselo a la ciudadanía, no hay disminución en la hora de colación, esto es una disminución de horas, no de minutos, no de segundos, tampoco son de acciones unilaterales por parte de un empleador, sino que tiene que ser en formas de acuerdo, y eso es muy importante que quede muy claro. Y obviamente la institucionalidad, lo decía nuestra Seremi, también lo dijo nuestra directora del trabajo en la región del Biobío. Si usted sabe o en su lugar de trabajo o tiene dudas, por favor háganlo saber. Si hay situaciones que no se están cumpliendo, denúncienlas. Vamos a estar también fiscalizando en la bajada que se ha entregado desde el nivel nacional, y acá en la región del Biobío vamos a hacer ese trabajo encarecidamente para velar que esta ley se cumpla. Seremi, ahora, esto sin duda es, bueno, como habíamos acordado un poco al principio, claro, está claro de que todos los rubros son distintos entre sí, entre ellos el retail, las actividades industriales, pero aún así se genera esta duda, que es una duda legítima respecto a qué ocurre si es que en ese margen de tiempo, a medida que se va reduciendo de manera paulatina los correspondientes tiempos de trabajo, mi empresa o no necesariamente una empresa, cualquier emprendimiento no estoy rindiendo como yo tenía presupuestado, como yo tenía esperado, que de nuevo es una duda completamente legítima. Entonces, en esa línea, ¿cómo se dimensiona y cómo se orienta a diferentes dueños de emprendimientos o empresas propiamente tal a que esto no es algo que podría terminar afectándoles en el largo plazo? Es que no les va a afectar siempre y cuando haya una implementación que también corresponde por parte de aquellos que encabezan estas empresas y que también están a cargo de estos negocios. Sin duda esta ley no viene para afectar a nadie, sino que viene para favorecernos. Voy a insistir y voy a ser muy majadera en aquello, y cuando se requiera también del acompañamiento, y si nosotros podemos desde la mirada futura o nos ponemos en escenarios que no han ocurrido y que podrían de inmediato evaluarse como negativos, bueno, tendremos que esperar que esos escenarios ocurran. Lo que hoy no es con las realidades que hemos conocido en la región es todo lo contrario. De hecho, quedamos muy optimistas en la mañana porque decía, yo creo que van a haber varias que no van a pasar a las 44 horas. Yo creo que de inmediato van a recoger el guante y van a decir, ¿saben qué? Implementemos las 40 horas porque nos beneficia a todos y todas, y finalmente también tengo mejor productividad. Que sea como una especie de estímulo. Exacto, que es un estímulo, así es una cuestión de preguntar. Yo creo que hay varios que nos están viendo. Si mañana su empleador le dijese que su tiempo se reduce, sin duda es un estímulo que permite entender que hay una empatía también. Hablaba uno de los gerentes que nos acompañó en la mañana, y él decía, yo me vi beneficiado porque yo también llego más temprano a mi casa, puedo hacer deporte, ha mejorado mi calidad de vida. Entonces aquí me decía, ganamos todo y todo. Y eso es muy importante destacarlo, y yo quiero felicitar a los trabajadores y trabajadoras que hoy día comienzan también con esta implementación, y también a sus empleadores y empleadoras. Yo creo que aquí hay que ver que son lo positivo, que son más. Aquí fue, insisto, un acuerdo transversal, se avanzó en el diálogo con los trabajadores, con los empresarios, como lo mencionaba, y con los distintos partidos políticos para poder avanzar en esto. Seremi, me gustaría llevarla a una, bueno, esto es derechamente un dato histórico, de que en enero de 2005 la jornada de trabajo disminuyó de 48 a 45 horas semanales. Ahora mismo ya 2021
2024 ya tenemos los primeros cambios y fue un cambio bastante transversal. Entonces, en este intervalo de derechamente 10 años aproximadamente, ¿por qué tanto la demora en este tipo de iniciativas laborales? O sea, si está ya prácticamente demostrado, como usted me está indicando, que es algo que a la larga beneficia, ¿se justifica tanto tiempo de espera para poder aplicar este tipo de iniciativas? Sin duda no se justifica, ya, y eso tiene que ver también con la mirada o con el sello que cada gobierno tiene al momento de gobernar. Y es lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric, como lo decía al inicio de esta entrevista, colocar en el centro a las personas y poder, digamos, sacar estas leyes, lo mismo que pasó con la ley de violencia, que pero duró también, mucho tiempo. Seremi, disculpe, esto también se redujo, bien digo, de manera inmediata de 48 a 45. Muchas gracias por la precisión, pero se hizo de manera inmediata. ¿Por qué se justifica ahora una reducción paulatina en vez de una de 4 años? Bueno, porque tiene que ver también con lo que tú me acabas de preguntar en varias ocasiones, que es cómo finalmente, con el trabajo que se hizo con los trabajadores, los empresarios y los sectores, podíamos lograr llegar con la ley y que todos y todas nos pudiésemos ver beneficiados y que no pusiese en riesgo el acuerdo de avanzar con una ley que se va a hacer efectiva en el año 2028 y que de manera, digamos, paulatina pueda llegar a concretarse en 40 horas por estos mismos que tú me mencionabas, que también permite, no sé si la palabra es resguardo, pero a lo menos que esto se vaya adecuando para que todos y todas puedan tener la conducción que corresponde para llegar a las 40 horas sin ver afectados a aquellos que podrían haber visto en riesgo la disminución de las horas. Se buscaba derechamente la búsqueda de un consenso en esta Totalmente, totalmente, y es lo que ha marcado un poco el sello de las distintas iniciativas que hemos logrado, y es el consenso, poder ponernos de acuerdo, porque es lo que la gente, las vecinas, vecinos, los trabajadores y trabajadoras requieren. Yo insisto, si seguimos trabajando así de todos los sectores, en aquellas situaciones que le hacen sentido a las personas, creo que ese es el camino y el que nosotros vamos a seguir trabajando desde el gobierno. Por último, Seremi, ya para ir cerrando la entrevista, consultarle nuevamente mecanismos de resguardo para aquellas empresas que por algún tipo de motivo no están aplicando este nuevo modelo de horas, ¿dónde puede hacer la denuncia correspondiente? Fue abordado por Matías Schneider, pero sí lo podemos reiterar, ¿no? Así es. Lo primero es que están las entidades para poder realizarlo, está la Dirección del Trabajo y también lo pueden hacer a través de la página web que es www.mintrav.cl, donde ustedes pueden hacer las consultas incluso de forma anónima si la persona así lo requiere. Se puede también acercar a la Inspección del Trabajo y poder denunciar también de forma anónima, porque también comprendemos que de pronto hay temores, ¿cierto?, referente a esta situación. Si bien, vuelvo a insistir y vuelvo a entregar la tranquilidad que vamos a estar fiscalizando, porque esa es la bajada también para poder ir viendo la implementación de la reducción de la hora en la región. Pedimos que si usted conoce o está en alguna empresa o conoce de alguna situación que efectivamente no se esté cumpliendo la ley, vuelvo a repetir, la ley, por favor haga las denuncias de forma anónima o directa para poder también fiscalizar y también hacer un acompañamiento. Aquí tiene que ver también con poder hacer ese proceso que tú mencionabas y estamos llanos para que esta ley se haga efectiva para todos y todas. Así que felicitar nuevamente y ojalá que todas esas personas que pudieron llegar hoy día más temprano, para poder irse más temprano, disfruten y nos cuenten mañana cómo fue llegar a la casita y poder estar con la familia o con nosotros mismos.